Continuamos con los modelos de problemas numéricos relacionados con el trabajo. Entonces, ahora tenemos un problema un poco más estructurado, un poco más fundamentado. Dice que un bloque de 3 kilogramos baja deslizándose por un plano inclinado que forma un ángulo de 20 grados con horizontal. Si la longitud del plano es de 1.5 metros y el coeficiente de fricción cinética entre el bloque y el plano es de 0.275, ¿qué trabajo neto se efectúa? Entonces, recordemos, cuando se nos habla de trabajo neto, nos están hablando es de la cantidad de trabajos que se están realizando. Por lo tanto, debo mirar qué fuerzas realizan el trabajo para poder encontrar el trabajo neto. Como es un plano inclinado y además de ser inclinado, tiene rozamiento, entonces yo voy a hacer un plano que tenga aquí, este plano que tenga una superficie rugosa, es decir, que el movimiento se dé con dificultad. Por lo tanto, continuamos acá a hacer nuestro plano, ¿cierto? Entonces, sobre el plano voy a dibujar mi bloque. Este bloque que está aquí es el que se va a deslizar. Forma un ángulo θ, pero antes de eso voy a tener en cuenta son las fuerzas que están actuando sobre el bloque y que van a realizar trabajo. Entonces, la primera fuerza que yo voy a identificar es esta fuerza. A esta fuerza la voy a llamar fuerza normal, porque es la fuerza que es perpendicular a la superficie. Esta fuerza que voy a dibujar hacia abajo, esta fuerza va a ser el peso. Y recordemos que peso es masa por gravedad. Y como este bloque se va a deslizar en esta dirección, quiere decir que en sentido contrario a ese movimiento me debe actuar la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, sobre el bloque están actuando tres fuerzas: normal, peso y fuerza de rozamiento. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta, jóvenes? Que si yo miro el movimiento del bloque, me estoy dando cuenta que la única que está en la misma dirección es la fuerza de rozamiento. Pero vamos a hacer la guía. Entonces, la guía es el plano inclinado. Entonces, perdón, el plano cartesiano. Vamos a hacer el plano cartesiano, ¿cierto? Y hacemos la prolongación. Este va a ser Y más, este va a ser Y menos. Este que se va a hacer hacia acá va a ser el X más, y este que va a estar acá va a ser el X menos. Por lo tanto, jóvenes, me doy cuenta que ese bloque se va a mover hacia el X positivo. Pero estoy observando que el peso se encuentra diagonal, no está ni en el eje X positivo ni en el eje Y negativo. Por lo tanto, el peso, como está en diagonal, él debe tener unas componentes. Debe tener una componente llamada peso en y debe tener otra componente que va a ser el peso en X. ¿Y por qué estoy haciendo esto? Porque ahora me voy a dar cuenta, para que no vaya a haber una confusión, porque ahora me voy a dar cuenta que el peso en X va a estar en la misma dirección del movimiento. Por lo tanto, esta fuerza, el peso en X y la fuerza de rozamiento están en la misma dirección del movimiento. Ellas van a realizar trabajo. Entonces, yo tengo trabajo que realiza el peso en X, va a ser igual al peso en X multiplicado por el desplazamiento multiplicado por el coseno del ángulo. Voy a tener en cuenta algo, jóvenes. Recuerden que trabajo es fuerza por distancia por coseno del ángulo, pero la fuerza que realiza el trabajo, o sea que esto es general, esto es particular. Esta fuerza va a realizar el trabajo. Entonces yo continúo mirando acá y digo peso en X. Si yo miro el peso en X y me doy cuenta que aquí se me va a formar el ángulo, él va a ser el cateto opuesto. Por lo tanto va a ser peso seno del ángulo por X multiplicado por el coseno del ángulo. Pero voy a mirar algo. Este es el peso en X que va en esta dirección y este es el movimiento que va en esta dirección. Por lo tanto, el movimiento y la fuerza están en la misma dirección, en el mismo sentido. Por lo tanto, el ángulo que se forma entre ellas es de 0. Y el coseno de 0 es 1. O sea, aquí sería coseno de 0, que es 1.
Entonces tengo aquí, peso es masa por gravedad por el seno del ángulo multiplicado por X multiplicado por el coseno de 0 que habíamos dicho que era 1. ¿Sí, jóvenes? Entonces ahora simplemente voy a reemplazar los valores. Entonces digo que el peso, en este caso el trabajo que realiza el peso en X es igual a la masa, que es de 3 kilogramos, a la gravedad, que es 9.8, el seno del ángulo, pero ¿cuál ángulo? Este que se me formó aquí, y este ángulo que se me forma aquí me dicen que es de 20 grados, entonces por el seno de 20, le reemplazo aquí, seno de 20 multiplicado por 12 metros, y ya no lo multiplico por 1 porque sé que me va a dar lo mismo. Entonces cuando yo hago mi operación, 3 por 9.8 por seno de 20, por el seno de 20 por los 12 metros, digo que eso me da 120.66. Entonces el trabajo que hace el peso en X va a ser igual a 120.66 Joule, porque tengo kilogramos, metro por metro a metro cuadrado, tendría kilogramos, metro cuadrado sobre segundo cuadrado, y eso es Joule. O sea que ya encontré el primer trabajo, el que hace el peso en X. Segundo trabajo, ¿quién lo va a hacer? La fuerza de rozamiento. Entonces, ahora aquí, el trabajo que hace la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual? A fuerza por distancia por el coseno del ángulo. En este caso es fuerza de rozamiento, que es la que va a hacer el trabajo, por X multiplicado por el coseno del ángulo. Y aquí va a haber una situación fundamental, jóvenes. ¿Cuál es la situación fundamental? Que la fuerza va a estar en sentido contrario con el movimiento, y a estar en sentido contrario, el ángulo que se nos forma, si lo colocamos acá, es de 180 grados el ángulo que se forma. Entonces tengo aquí que este va a ser igual a fuerza de rozamiento multiplicado por X por el coseno de 180. Y en mi calculadora me dice que el coseno de 180 es menos 1. O sea que yo puedo colocar acá puedo colocar lo siguiente. Digo, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es igual a menos la fuerza de rozamiento multiplicado por X. Fuerza de rozamiento, leo el ejercicio y me doy cuenta que lo que tengo es el coeficiente. Entonces me voy acá y dice que fuerza de rozamiento es igual al coeficiente multiplicado por la normal. Entonces digo aquí, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es igual a menos el coeficiente multiplicado por la fuerza normal multiplicado por X. ¿Listo? Y entonces, como esto está multiplicado por X, vengo y digo coeficiente 0.275. Normal, no la tengo. Como no conozco la normal, jóvenes, me vengo otra vez a mi plano cartesiano y a mi plano inclinado. Entonces me doy cuenta de lo siguiente: la normal está actuando para el Y positivo. Esta normal actúa para el Y positivo. ¿Listo? Y el peso en Y actúa hacia el Y negativo. Por lo tanto, la normal que actúa así y el peso que actúa de esta manera son iguales en magnitud, iguales en dirección, pero en sentido contrario. Y como este bloque no se mueve ni para el Y positivo ni se mueve para el Y negativo, significa que la normal y el peso en Y son iguales, porque están en sentido contrario, en la misma dirección y con la misma magnitud. Por lo tanto, yo puedo decir que menos el coeficiente multiplicado por el peso en Y multiplicado por X. Y ahora simplemente reemplazo el coeficiente menos, el coeficiente es 0.275, que multiplica al peso en Y.
Ahora, el peso en Y, voy a mirar otra vez el triángulo y me doy cuenta que es el cateto adyacente. Por lo tanto es masa por gravedad. En este caso, la masa que es 3 kilogramos multiplicado por la gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo, que en este caso es 20 grados, ¿cierto? Y esto lo vamos a multiplicar por los 12 metros. Esa es toda la operación que hay que hacer. Entonces, el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento es igual. Entonces yo coloco aquí el coeficiente 0.275 por la masa, que es 3 kilogramos, por la gravedad, que es 9.8, por el coseno del ángulo, que en este caso es 20 grados, coseno del ángulo 20 grados, por el desplazamiento, que son los 12 metros. Y me dice que tengo un trabajo, o ella hace un trabajo de menos 91.16 Joule. Este es el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Entonces, jóvenes, ya hemos encontrado el trabajo que realiza el peso en X y el trabajo que realiza la fuerza de rozamiento. Pero la pregunta dice, ¿cuál es el trabajo neto? Entonces ya ustedes saben que el trabajo neto es igual a la sumatoria de todos los trabajos. Entonces, ¿cuáles trabajos voy a sumar? El trabajo que me dio este peso, que es de 120.66 Joule, lo voy a sumar con el trabajo que hizo la fuerza de rozamiento, y él hizo un trabajo de menos 91.16 Joule. Por lo tanto, yo puedo decir que el trabajo neto es 120.66 menos 91.16, me da un trabajo de 29.5. Esto quiere decir que el trabajo neto es de 29.5 Joule. Ese es el trabajo neto, ¿ya? Y con esto hemos resuelto un segundo modelo un poco más complejo, pero que si yo tengo en cuenta el diagrama de cuerpo libre, si tengo en cuenta el plano cartesiano, entonces yo puedo darle solución. Ok, jóvenes, entonces gracias por escucharme.